Seguimos con más aquí en Fiero Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos ponemos internacionales porque pues a raíz de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de las noticias más recientes de hace unas semanas, y es por eso que invitamos el día de hoy a Carlos Ferguson. Él es un investigador argentino del fenómeno OVNI. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Un gran gusto estar contigo y con tus oyentes. Oye, pues primero agradecerte por estos momentos, estos minutos para platicar con nosotros acerca de esto. Sabemos que has recorrido durante varios años, has estado investigando sobre el fenómeno allá en Argentina. Hemos escuchado pues aquí en México a varios investigadores, en particular a Jaime Maussan, que es un investigador que también ya lleva muchos años en ese tema de la investigación. ¿Cómo te toma esta noticia que cimbró al mundo entero al que pues Estados Unidos ya pues está reconociendo que esto existe y que hay pruebas? Bueno, sí, la verdad que en el caso personal, hace ya 47 años con este tema, siendo una persona escéptica totalmente en la cuestión, hasta que tuve un encuentro a corta distancia. Ok. Y bueno, la noticia yo creo que es alentadora porque nosotros tuvimos 70 años del Pentágono con una política muy cerrada, desde el mes de julio de 1952, cuando el general Sanford dio una conferencia de prensa en el Pentágono y aunque admitió que estaban ante casos, dijo así, casos increíbles contados por testigos creíbles, lo cierto es que de ahí en más hubo como una política bastante cerrada en la cuestión. Nació el proyecto Libro Azul, que también continuó con la misma política. Y después el proyecto Condon, 1966 a 1969, en la Universidad del Colorado, donde prácticamente se quiso poner una tapa en un ataúd con el tema OVNI y definirlo de una buena vez. Pero lo que nos sorprendió hace 3 años fue, bueno, justo con la pandemia, no sabemos bien el motivo, pero a partir de ese momento hubo un cambio muy importante. Ya comenzó con el ex jefe de inteligencia de Donald Trump, John Ratcliffe, quien confirmó algo que, bueno, los que estamos en el tema lo sabemos, pero puede parecer algo muy simple y no lo es, y es que hay ovnis, es decir, que los testigos durante más de 80 años no se habían confundido y que estaban relatando, y los testigos válidos, por supuesto, hechos muy concretos que ahora el Pentágono también confirmaba, que algunos de ellos hacían maniobras imposibles, lo cual también había sido ratificado por infinidad de testigos, especialmente pilotos. Y Ratcliffe también dijo que estábamos ante la punta del iceberg. Okay. Poco tiempo después, la NASA se sumó a la explicación que da la parte de defensa norteamericana, que es el Pentágono, y en un estudio de 9 meses preliminar ya hizo una especie de reconto donde encontró también de un 3 a un 5% de no identificados, que es lo que generalmente tienen todas las comisiones que trabajan seriamente en el mundo, que no son muchas. Y por supuesto, bueno, ahora surgió la declaración de David Grush, que también jefe de inteligencia, que hay que esperar, hay que ver ahora qué es lo que va a suceder con esto, más allá de que la declaración fue hecha bajo juramento, ¿no? Sí. Yo rescato también que, además de David Grush, ofrecieron su testimonio a David Fravor y Ryan Graves, ambos pilotos, que confirman un poco lo que infinidad de pilotos a nivel mundial han descrito, pero con una cuestión muy concreta, hablando de objetos que bajan de 80.000 a 20.000 pies en segundos, o velocidades fuera de lo común, desde una aceleración prácticamente de un objeto que está estático, ¿no? Entonces, para sintetizar la pregunta, o la respuesta sería, lo que creo es que tenemos realmente un buen ánimo a la espera de que
de que haya más confirmaciones, de más videos. Ok. Y además que la NASA también, ahora que dentro de un mes va a dar un informe un poco más concreto, también ratifique la presencia OVNI. Yo no sé si van a confirmar lo extraterrestre, eso ya sería un paso que todavía no se ha dado, ¿no? Pero yo creo que ya la cuestión de que se acepte que hay un fenómeno OVNI que no se puede explicar bajo ningún concepto es algo muy, muy positivo. En ese caso, ahorita que mencionas todo lo que se ha venido dando, los antecedentes y eso, ¿por qué crees en particular que en este momento de 2023 se esté dando todo esto? ¿Hay alguna correlación entre los hechos pasados o es simplemente una casualidad? ¿Por qué en este momento abrir la caja de Pandora? Bueno, es la pregunta que nos hacemos. Yo no creo que sea casualidad, pero tampoco tengo una certeza en comentarte qué puede haber pasado, porque bueno, yo he trabajado en la parte oficial, he sido el primer asesor civil en este tema para la Fuerza Aérea Argentina del 2011 al 16. Sí. Y después tengo mucho contacto con lo que yo creo que es la mejor comisión en América, que es la de Uruguay. Y la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI de Uruguay nació en 1979. Estamos en un aniversario ahora en agosto. Ayer fue el aniversario del nacimiento. Ok. Y al igual que la francesa, que es el GEIPAN, creo que y bueno, uno ha tratado la parte oficial muchas veces. Lamentablemente aquí en Argentina ahora la comisión oficial que existe no está trabajando con los casos concretos, sino con simples imágenes, y hay una postura muy negativa también. Pero lo que te quiero comentar es que todos nos estamos haciendo un poco la pregunta, ¿cuáles han sido los hechos que han motivado esto, ¿no? Y aquí cada uno puede tener sus razones. Y yo realmente lo he intentado analizar desde toda la parte histórica, que siempre me interesó también de la cuestión OVNI, y no lo he podido dilucidar, te digo realmente, Luis. Ok, digamos que hasta el momento no hay claridad de por qué en este momento se están dando todas estas declaraciones, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? ¿Crees tú que otros países también vayan a abrir sus archivos, que los quieran compartir? ¿Se van a esperar? ¿Qué vendría para el mundo en los siguientes días, en los siguientes meses? Porque decía Jaime Maussan que estamos en un parteaguas, que pues el mundo va a cambiar como lo conocemos. ¿Es así de ese nivel? Yo sí coincido con esa visión. Creo que hay una cantidad de problemáticas, tanto a nivel social, económicas y ecológicas, que nos ponen en una situación donde tiene que haber cambios inevitables y si no, estamos en graves problemas, ¿no? Quiero recordarte que en el año 1952, cuando también el Ministerio de Defensa, o sea, el Pentágono, encaró un poco la cuestión, siempre el paso siguiente es que la ciencia emita su opinión. La ciencia nunca ha investigado el fenómeno OVNI en ningún momento, solamente hubo algunas pequeñas comisiones que hicieron un estudio de menos de una semana incluso, lo cual no es un estudio serio realmente, son improvisaciones. Por eso necesitamos también ahora que la palabra de la ciencia ocurra. Ya en ese entonces, en el año 52, en Estados Unidos, teníamos un miembro de las Fuerzas Armadas que comentó claramente: nos han encargado en trabajar en una campaña de ridiculización, colocando artículos en revista y preparando emisiones de TV que hagan parecer que los informes de OVNI son verdaderas tonterías. Con ese tipo de política nos hemos manejado durante, como digo, 70 años, y ahora yo creo que lo bueno va a ser que esta situación cambie totalmente. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los acontecimientos también
a nivel científico con la NASA, y creo que si llega a dar ese paso la NASA confirmando por primera vez, sería un estudio realmente científico, se pueden abrir muchas puertas a nivel internacional, por supuesto. Bien. En el caso de América Latina, de Sudamérica, tú ahorita mencionabas que el caso de Argentina, que está pues muy, muy estático, con poca actividad, la dependencia en cuestión, pero había escuchado que Brasil tiene estudios muy avanzados también del fenómeno. Sí, Brasil, pero digamos, en general por la cantidad de ufólogos que tiene. A nivel oficial, la más sobresaliente es la de Uruguay. Ok. Y después Chile, podríamos considerarlo también, que tiene también, curiosamente, un porcentaje igual al de Uruguay, al de Francia, al del Pentágono y al de la NASA. Un 2 a un 3% o puede ser un poquito más. Cuando uno ve que puede parecer poco, no lo es, porque realmente cuando uno ve la cantidad de casos o denuncias OVNI que en general se puede tener en un territorio por año, en Argentina estamos en 90, más o menos, por año, ahí uno puede sacar la conclusión de que hay un porcentaje que si bien puede parecer pequeño, en la suma de los años no lo es. Y yo creo que esto ratifica un poco el informe francés de 1999, que es el informe Cometa, que cualquier oyente lo puede llegar a encontrar por internet. Es muy completo, es un estudio que hicieron ingenieros, físicos, militares franceses, tomando mucho estudio de los casos que habían ocurrido en Francia, y ellos hablan concretamente en el año 99 algo que ahora el Pentágono puede estar ratificando. Los ovnis son un fenómeno físico real con comportamiento inteligente, con una alta carga electromagnética que no tiene nada que ver con fenómeno natural o fantasía. Okay. Esa conclusión, yo creo, del informe Cometa es muy, muy importante y fue un adelanto para la época, ¿no? Bien. Importante y contundente y muy claro en lo que encontraron, ¿no?, los franceses en aquel momento. Sí. Ahora, tú platicabas un poco, regresándome un poquito al principio de la plática, Carlos, tú hablabas un poco que hace años tú eras un escéptico hasta cierto momento que tuviste sí. Pues una situación de este tipo. Platícanos cómo fue. Bueno, yo tenía 15 años por entonces, estaba en Buenos Aires, ahora estoy muy cerca de la ciudad, pero bueno, en ese momento estaba en plena ciudad, con unos amigos, eran 4:30 de la tarde, o sea, 16:30 horas, estábamos allí, habíamos venido de jugar un partido de fútbol realmente, y bueno, estábamos de una calle a otra. De repente advertimos que la única referencia que teníamos era un edificio de 2 pisos, que todavía está, y al lado de la terraza del edificio, a no más de 2 metros de la terraza, lo que vimos literalmente fue algo que uno podía ver en las películas de los años 50 de Hollywood. Vimos un platillo metálico que estaba meciéndose arriba, abajo, derecha, izquierda, del tamaño de un automóvil muy pequeño y sin turbina, sin hélice y haciendo evoluciones. Wow. Estamos hablando enero de 1976. Órale. Por entonces, como no, por supuesto, el celular no estaba, No. Lo que intentamos fue tocar los timbres de todas las casas, a ver si alguna era una hora de la siesta. No había prácticamente nadie en la calle, hacía mucho calor en Buenos Aires. El cielo estaba encapotado a punto de llover, o sea que esto además estaba a la altura de la terraza del edificio de enfrente, que teníamos no más de 35 metros de distancia. Ok. Y tocamos los timbres para ver si alguien podía tener no solo una cámara, sino que la tenía que tener cargada con un rollo. Pero bueno, no, lamentablemente no se dio, pero estuvimos 10 minutos con varios vecinos viéndolo y por fin eso se fue elevando y fue desapareciendo hacia el lado del Río de la Plata. Por supuesto, el impacto para mí fue doble. Primero porque realmente nunca me interesó el tema y cuando uno veía las películas de Hollywood de los 50 un poco se reía ante eso, pero yo me quedé toda esa noche en vela pensando cómo podía sostenerse esa máquina sin turbina, sin hélice y haciendo los movimientos que le vimos hacer.
Entonces, bueno, ese fue el puntapié para mí, ¿no? Wow. Pero además, como dices, no nada más lo viste tú, sino también varias personas, vecinos, tus amigos con los que estabas jugando en la calle, Bueno, ¿no? Entonces eso también, porque ha habido de repente se pone en duda o hay gente que pone en duda ciertos testimonios porque pues solamente una persona lo vio, pero en tu caso fueron varias personas que lo vieron y presenciaron ese fenómeno. sí, tal cual, Luis. Y además, yo, bueno, me he especializado en el análisis estadístico del fenómeno. Tengo el más importante registro de casos de aterrizajes en Argentina, que son 2.160 casos en 80 años. Y además los he calificado. Eso me ha demandado 30 años de mi vida. Wow. Tú sabes que yo estuve en Miami en el año 2000 de visita con un gran investigador fallecido, el doctor Willie Smith, que era un poco la mano derecha de Joseph Allen Hynek, que fue el máximo investigador a nivel mundial, el astrónomo de Chicago. Y bueno, yo lo había conocido ya el doctor Smith en Argentina cuando había venido a algún congreso unos años antes. Y él me había dicho, hay que hacer, Carlos, hay que hacer una cronología de todos los casos de aterrizaje en Argentina que no está hecha. Y bueno, yo me puse a hacer eso y cuando lo vi en el año 2000, que le hice el último reportaje, le dije, Willy, ya tengo 800 casos. Y me dijo, ¿están calificados? No, le dije, no sirven para nada, Carlos. Vas a tener que calificarlo. Le digo, no puedo hacerlo yo solo, lo vas a tener que hacer porque si no tienes colaboración. Y bueno, me tuve que embarcar con un sistema europeo que se llama test de certidumbre, que tiene 46 parámetros para aplicar a cada caso. Ok. El problema allí es que además de los 800 fueron ya 2000 en un momento. Y cuando uno tiene que cargar los parámetros en cada uno de los eventos, tiene que hacerlo tomando todas las fuentes disponibles. No solamente primero, la investigación, si hay personal, mucho mejor. Pero uno no puede estar investigando más de 2000 casos. Entonces uno tiene que tomar las referencias del investigador A, del B y del C. Okay. Y a veces el caso figuraba con datos en un 60% y faltaba ese 40%. El 40% lo encontraba yo por otro lado. Esa tarea y esa carga de datos, que se calcula que fueron más de 100.000 operaciones, primero fueron hechas a través de fichas y después con la computación. Pero bueno, hoy en día te puedo decir que de los 2.160 casos, hay 144 que son, digamos, los más representativos y los que tienen mayor peso de calificación en Argentina en 80 años. Son 144 casos que uno podría caratularlos de irreductibles, ¿no? Pero hay, por supuesto, algunos que sobresalen, los primeros 15, 20 son los más impactantes. Y bueno, todo eso es un poco la tarea que a mí me apasiona, que es el estudio, por ejemplo, de la estadística de los efectos fisiológicos a testigos, es decir, los testigos que han tenido efectos de parálisis cutáneos con la vista, o también el sonido, o la ausencia de sonido de los ovnis también. Y yo hago estudios de cada una de las variables que tenemos del fenómeno, que increíblemente son más de, te diría que son más de 100 variables que tenemos para analizar, ¿no? Ok. Oye, Carlos, de estos casos que has investigado durante toda tu carrera, ¿cuál ha sido el más impactante, el que te haya marcado más allá del que tú viviste en primera persona? De estos casos que has investigado, ¿cuáles son los que más impacto han causado en tu carrera? Bueno, hay varios, hay muchos. Uno de los que yo rescato muchísimo fue un caso que yo investigué en marzo de 1981. Un mes antes, un testigo en plena cordillera de los Andes, en un pueblito prácticamente al límite con Chile y a una altitud muy importante, un criancero de ganado, sin estudios de ningún tipo, había tenido una experiencia con algo muy extraño, según habían relatado los diarios, y habían comunicado en forma un poco sensacionalista el hecho. Yo en ese entonces viajé
y pude ser el primer investigador en charlar con este hombre y hacer toda la encuesta que hacemos para testigos. Ujú. Y realmente me impactó el testimonio de una persona que no tenía ningún tipo de estudio ni cultura, Sí, solamente la cultura propia del lugar, claro. relatando un episodio donde él estaba durmiendo en plena cordillera de los Andes, hablamos, un pueblito llamado Manzano Amargo, el ganado muy cerca de él, ganado lanar, o sea, vacuno y también lanar. Y bueno, en un momento determinado él durmiendo en una especie de refugio muy pequeño. Y bueno, todos los animales salen espantados en todas direcciones. Esto es algo que muy interesante porque esto destruye la hipótesis de la histeria colectiva o el alcoholismo u otras cuestiones Sí. que algunos han especulado. Los animales también captan la presencia del fenómeno. Y bueno, cuando él se incorpora, lo que ve es una esfera a unos 18 metros de distancia. Todo esto, estos cálculos los he sacado yo en el lugar. Y aparecen dos pequeñas figuras frente a él, Wow. como si fuera una proyección holográfica. Wow. Esto es muy interesante porque se ha dado muchas veces en el fenómeno. Ok. Y él cree que le hablan algo y él no entendió absolutamente nada y comenzó a tener mareos y a descomponerse. Y estas figuras se introducen prácticamente como si fuera un haz de luz dentro del objeto y el objeto comienza a desplazarse y a alejarse del lugar. Órale. En su escasa estudio, él trató de calificar esto como el fin del mundo. Para él no había ovnis ni extraterrestres ni nada de esto, sino que él pensó que era el fin del mundo y lo único que hizo es gritarle a Dios: quiero estar con mis hijos y con mi familia, porque la familia estaba algunos escalones cordilleranos más abajo, ¿no? Y bueno, la policía investigó al testigo, en algún caso con bastante presión, y yo hablé con la gente de la policía y me notificaron de que no había ningún tipo de posibilidad de que la persona estuviera mintiendo. Y también el confidente de ese pueblo, de un pueblito, que era el maestro de la escuela, que muy amablemente me atendió por entonces y ratificó todo esto, ¿no? Wow. Este hombre, hasta donde sea, hasta hace 4 años atrás todavía vive, ya es un hombre muy mayor, y siempre recuerda la experiencia de lo que él llama los marineritos que bajaron a hablar con él y él no entendió nada. Pero lo llamativo del caso, o lo que a uno le queda como investigador, es, bueno, primero, ¿qué significa todo esto, no? Claro. Porque, ¿qué significa este descenso ahí? Esta presentación como si fuera una representación teatral que aparece unos instantes y después desaparece. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y no lo podemos, lamentablemente, todavía determinar, ¿no? Ese fue un caso. Y después, otro evento que yo creo que es sobresaliente en la casuística argentina es el del piloto Jorge Polanco, del 31 de julio de 1995, cuando en el aeropuerto de Bariloche, aeropuerto que hace unas pocas horas tuvo un encuentro también y un video con 2 objetos que se colocaron cerca del aeropuerto. Bueno, Polanco en ese momento manejaba un avión de aerolíneas en descenso al aeropuerto de Bariloche, y además había otros observadores en tierra y otro avión de Gendarmería Nacional, de un cuerpo militar de argentino, que estaba a mayor altitud con 2 pilotos, Sipusac y Gaitán. Y bueno, y ellos todos observan cómo un objeto discoidal se coloca a 35 o 40 metros del ala derecha del Boeing de Aerolíneas Argentinas. Y como el piloto Polanco está descendiendo y se provoca un apagón en todo Bariloche y en el aeropuerto, la única posibilidad que tiene es hacer un escape y no aterrizar. Al hacer eso, el ovni se detiene prácticamente en seco, retrocede, va acelerando a una velocidad, se calcula, de
pasa de 400, 500 kilómetros a 4000 y hace un ascenso en ángulo recto totalmente imposible, según confirmaron los pilotos observadores, y desaparece en el cielo. Aquí hubo 24 observadores, varios de ellos muy calificados para la observación aérea, por supuesto, y este caso fue uno de los que reseñó el informe francés, el informe Cometa al cual yo me refería hace un ratito, Sí. diciendo que se trata de un ejemplo de cómo un piloto ante una situación imprevista puede resolverlo con frialdad, ¿no? Es un caso muy, muy importante en la casuística argentina. Y bueno, yo creo que esos dos podrían ser un ejemplo, ¿no? Los más representativos, los más impactantes. Pues es que en el caso del granjero, imagínate, para que él haya pensado que estaba ante el fin del mundo, ¿cuál habrá sido aquella escena para describirla así, ¿no? De esa magnitud. Pero también, Carlos, estaba revisando los libros que has escrito porque les quiero contar a la gente que nos está escuchando que Carlos Ferguson es un investigador muy serio que tiene varias publicaciones, varios libros, y uno de ellos hablas de los objetos subacuáticos no identificados, que eso no me había tocado escucharlo, que son este mismo fenómeno, pero que también ocurre en el mar, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Sí, tal cual. Bueno, el fenómeno OVNI no solo interacciona en la baja atmósfera, sino que también hay infinidad de testimonios, también a nivel mundial, donde los testigos han visto en ríos, lagos o mares la presencia del fenómeno entrando o saliendo del agua o suspendidos sobre ellos, ¿no? Y yo a nivel internacional tengo hasta el momento 350 casos, ni uno más ni uno menos. Y en cuanto a los casos de pilotos tengo muchos más, tengo 1600. Pero bueno, volvamos a esto, 350. Y en cuanto a los casos ocurridos aquí en Argentina, he reseñado una cantidad importante también. Estamos hablando, ya te voy a dar la cifra exacta. Estamos en 174 casos. Okay. Bueno, el fenómeno aquí muestra una característica realmente muy llamativa. No solo es una cuestión que aparece, como yo decía, en la baja atmósfera, sino que también parece interaccionar y hay en el agua, y hay varios casos donde personas que estaban en las aguas y en mares también han captado o han visto la presencia de estos fenómenos desplazándose incluso bajo el agua. Y la verdad que nos muestra que la tecnología que tiene el fenómeno evidentemente sobrepasa mucho o más de lo que uno puede imaginar y es lo que el Pentágono también está ratificando. Tenemos muchos casos aquí, especialmente en la Patagonia Argentina, que es una región muy poco poblada. Nosotros tenemos toda la concentración poblacional generalmente en Buenos Aires y las grandes ciudades. Y en la Patagonia hay personas que han visto muchas veces la presencia de fenómenos OVNI entrando o saliendo del agua. Es una característica fundamental. Y digo la Patagonia porque cuando uno divide a nuestro país, Argentina, en 4 regiones geográficas, por una cuestión social y climática y demás, la Patagonia, en hipótesis, potencialmente sería la que tendría la mayor cantidad de casos. Ahora ya para concluir, Carlos, yo te quisiera preguntar, con toda esta información que tienes, con todo lo que has estudiado, con todos estos más de 2000 casos que tú has visto y que se han calificado, toda esta información que tienes, ¿cuál sería una hipótesis que tú harías? ¿Qué están buscando? ¿Nos están explorando? ¿Nos están investigando? ¿Quieren venirse a vivir acá? ¿Nos quieren ayudar? ¿Quieren invadir? ¿Qué intenciones con esta información, insisto, con la que tú cuentas? ¿Cuál sería una hipótesis de qué intenciones tienen? Bueno, yo adhiero mucho a la hipótesis del máximo investigador que tenemos a nivel mundial hoy, que es el doctor Jacques Vallée, que habla de la programación de refuerzo del fenómeno. Él habla de un sistema de control y él lo que dice que las acciones de una organización superior siempre
van a parecer como absurdas ante la inferior, pero esto no excluye la posibilidad de un contacto, que creo que es lo que se está dando. Entonces, Jacques Vallée dice que la mejor programación de refuerzo es aquella en donde se combinan dos cosas, lo periódico y lo imprevisto. Y nosotros con el fenómeno lo estamos teniendo. Los efectos del fenómeno son físicos y sociales. Y esto implica que es probable que las creencias humanas puedan estar siendo acondicionadas sin que nos demos cuenta. No solo con una cuestión de creencia en particular en algo sobrenatural, estamos hablando incluso de tecnología. Claro. Nosotros estamos viendo que se está repitiendo algunas cuestiones que tecnológicamente se veían en los ovnis hace años. Por ejemplo, la holografía. Por ejemplo, se han visto en la década del 60 saliendo figuras dentro de un objeto y levitando o volando. Y hoy, cuando vemos el desfile del ejército francés, donde tienen un hombre volador prácticamente, en un desfile que se hizo hace pocos años atrás, prácticamente estamos teniendo la misma imagen que los testigos tenían del fenómeno ovni hace 50, 60 años. Y yo creo que el fenómeno, concretamente, con esto le diría que sería la síntesis, el fenómeno tiene 4 aspectos que nos transmite. Yo no sé bien los por qué todavía, pero nos transmite, el primero, un contacto limitado. El contacto no se está dando total y completo, como es la idea de muchos. Lo segundo es que ese contacto genera el menor impacto masivo. Lo tercero, que evita daños o el menor daño posible, si bien hay testigos que han tenido o han sufrido los efectos del fenómeno. Y lo cuarto sería demostrar la superioridad. Y todo esto tiene un porqué, que uno lo puede sintetizar así. En la 1, el contacto limitado es aquí estamos. En la 2, el menor impacto posible sería vamos gradualmente, como sería lo lógico a nivel científico. El punto 3, evitar los daños, es no agresión. Y el cuarto, mostrar superioridad, es directamente hablar de una supremacía. Pero, por supuesto, todo esto, el tiempo es el que va a develarlo. Lo que sí creo que por lo menos estamos viendo, nos dimos el gusto en vida, nos estamos dando el gusto de que haya una mirada, creo, totalmente distinta a todo este fenómeno. Y si uno sigue investigando, Luis, es para seguir tratando de develar todo esto, porque estamos tras eso, estamos buscando esto, ¿no? Ajá, y como comenzamos esta plática, estamos en un parteaguas, ¿no? En un momento decisivo de la humanidad, donde seguramente, como tú también coincides, pues va a cambiar, está cambiando el mundo como lo conocemos. Antes de despedirnos, Carlos, yo te quiero agradecer, quiero invitar a la gente a que visite la página de Carlos en internet, carlosferguson.com.ar. Ahí tiene muchísima información, tiene su blog, está compartiendo artículos muy serios de otros investigadores inclusive. Ahí también pueden encontrar pues toda su literatura que ha publicado. Les repito, la página es carlosferguson.com.ar. Este investigador argentino quien el día de hoy pues nos hizo favor de regalarnos unos minutos. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Argentina y esperemos pronto volvernos a comunicar seguramente habrá más información que compartir. Bueno, es un gusto enorme, un gran saludo para vos y para todos los oyentes de allí de la querida México. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y estoy seguro que pronto nos escucharemos. Gracias.